Ahora sí, muy buenas tardes. Hemos esperado pues, los minutos reglamentarios para que se unan el resto. Están un poquito retrasados. Me imagino que algún problemilla han de tener en los trabajos porque la verdad es que los viernes son un poquito complicados. A veces la gente, el tráfico está brutal. Bueno, hay muchas cosas que impiden que las personas se conecten, pero no hay problema. El día de hoy vamos a empezar a ver un poco lo que han estado ustedes leyendo esta semana. Vamos a reforzar la unidad 2 que tiene que ver con los aspectos jurídicos e institucionales de la gestión territorial. Bueno, ya hemos conversado en la parte preliminar antes de comenzar a grabar conversamos un poco sobre cómo va esa tarea, ¿no? Donde ustedes tenían que relacionar uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el que les tocó según el grupo, con el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Con el número de plan que les ha tocado. Me han dicho pues que les va bien. Esa tareita es una tareita donde están usando una herramienta de inteligencia artificial que se llama Perplexity, que bueno, me alegra que les esté gustando y como les he dicho, estas herramientas son de ayuda, no son para que les estén haciendo el trabajo, no. Así que aprendanlas, estas herramientas a utilizar, pero con responsabilidad, ¿sí? Como toda herramienta puede ser usada bien, pero también puede ser usada mal, ¿ok? Voy a compartir con ustedes esta segunda unidad porque el día de hoy vamos a hablar justamente sobre los aspectos jurídicos e institucionales de la gestión territorial. En lo que ustedes han estado viendo durante la semana en sus horas autónomas, ¿qué les ha llamado la atención dentro de este aspecto jurídico e institucional? Cuál es esa institución o ese mega sistema que está trabajando? Bueno, obviamente está constituido pues en la Carta Magna, trabajando en la gestión territorial. A ver si ustedes lo han definido y lo han identificado. ¿Cómo se llama ese mega sistema? ¿Mm? A ver. ¿Quién ha estado leyendo al respecto? El ¿Mm? COTAD. No, no, el COTAC es un código, es el Código de Ordenamiento Territorial, ese no, pero eso es solo un instrumento. El megasistema, gracias de todas maneras, Karen, el megasistema que abarca todos los procesos, la legislación que tiene que ver con el ordenamiento territorial, se llama el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, así se llama. Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, con sus iniciales, ¿no? SNDPP, que está regulado por el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley Orgánica de Planificación y otras, abarca otras leyes que ya las vamos a ver más adelante. ¿Y qué hace este sistema? Orienta las acciones que realiza el Estado en materia de planificación, gestión y ordenamiento territorial. ¿Sí? Este megasistema, ya vamos a ver cómo funciona. Establece que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los PDOT, que tienen que ver con los GATS, porque acuérdense que el Plan Nacional de Desarrollo es el mega paraguas que es el que dirige, es como la hoja de ruta que dirige el desarrollo de un país, ¿no? Se realiza cada qué tiempo, a ver si hace un plan nacional de desarrollo. A ver. ¿Mm? Cada cinco será doctora. Cada cinco. Bueno, Cada 5 años. realmente está cerca. Cada gobierno desarrolla su plan nacional. Cada 4 años sería, ¿no? Porque los gobiernos duran 4 años. Entra un gobierno, pues el presidente con su plan de trabajo, con el que gana, bueno, eso a veces no sucede así, pero bueno, desarrolla el Plan Nacional de Desarrollo y le pone su nombre, ¿no? ¿Cómo se llama el Plan Nacional de Correa? ¿Quién se acuerda? El Plan Nacional de Suma Desarrollo era. causa, El Suma El de buen vivir, el Ah, buen sí, vivir. sí, para el buen sí. vivir. El buen vivir. Causai. Ajá. El de Lenín Moreno.
para toda una vida. El plan toda una vida, muy bien. El de Lazo, El gobierno del encuentro, ¿no era? el gobierno del encuentro, muy bien. Y el del señor Novoa, El Nuevo Ecuador. El nuevo El plan Ecuador. del Nuevo Ecuador. el nuevo Ecuador, así es. Se dan cuenta, cada gobierno elabora según su plan de gobierno, elabora pues el Plan Nacional de Desarrollo y le pone un nombre, ¿no? Que lo que caracteriza a su gobierno, ¿ya? Entonces, este mega paraguas, que es el Plan Nacional de Desarrollo, abarca muchísimas cosas y es el que, como les he dicho, la hoja de ruta que dirige la vida, la planificación de todo un gobierno durante esos 4 años que duran, ¿sí? De ahí surgen los planes de desarrollo y ordenamiento territorial que tienen que ver con los GATS. Cada GATS desarrolla su plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Es como un hijito del Plan Nacional de Desarrollo, pero adaptado a la realidad de ese GAT. Puede ser parroquial, puede ser cantonal, puede ser un GAT también provincial, ¿no? Hay hasta GATS territoriales, perdón, GATS regionales. La ley lo contempla, aunque aún no existen, ¿ya? Entonces, estos PDOT o planes de desarrollo y ordenanza territorial deben alinearse con las políticas nacionales, ¿no es cierto? Con el PND. Los gobiernos autónomos descentralizados deben integrar enfoques como sostenibilidad ambiental, inclusión social, gestión de riesgos, etc. La gobernanza territorial en el Ecuador. A ver, ¿de qué? La semana pasada hablábamos de la gobernanza. ¿Qué decíamos que era la gobernanza? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué es la gobernanza? ¿Mm? ¿Qué era la gobernanza? A ver si se recuerdan. Eh, ¿Mm? La gobernanza era involucrar a todos los actores sociales en los procesos de elaboración de proyectos, incluir al articular los actores sociales, el Estado, entidades públicas o privadas. Exacto, en la creación de políticas públicas. Muy bien, señor. No veo bien, Dios mío. Basilio, Víctor Basilio González. Perdonen, pero yo ya voy a tener 50 años, entonces ya mis vistas no están muy bien. Víctor Basilio González. ¿Basilio es su nombre o es su apellido? Apellido, doctor. Ah, ya. Muy bien, Víctor. Así es, ¿no? Era no solamente las acciones del gobierno, ¿no es cierto? Sino que era todo ese engranaje, gobierno, sociedad civil, empresa privada, ONGs, en la construcción de políticas públicas dirigidas a lograr un buen vivir, como decimos aquí en el país y afuera, pues dicen el estado de bienestar, ¿no es cierto? Como hablaban los grandes filósofos y economistas del siglo pasado. ¿Sí? Entonces, esa gobernanza territorial, ¿qué es lo que implica? Una coordinación entre instituciones, entre sectores, con una clarísima distribución de responsabilidades. Por aquí el otro día dijeron, no, alguien dijo, y yo lo firmo también, nosotros tenemos una constitución que es una joya. Es una joya. Muchos países ven con buenos ojos nuestra constitución porque está tan bien diseñada para poder repartir los poderes a sectores, hasta los más pequeños sectores, ¿sí? Para impedir que todo esté como antes pasaba. Todo era Quito, Quito, Quito. Todas las instituciones se manejaban desde Quito, ¿no es cierto? Y algo en Guayaquil. Pero ahora no. Hasta las parroquias más pequeñas, pues en la Constitución, y en muchos casos sí se da, o en otros no lo sé, las parroquias tienen cómo resolver sus problemas, ya no tienen que ir a Quito a resolverlos, ¿ya? Gracias a que tenemos una Constitución que ha sabido repartir muy bien los poderes. Shirley. Doctora, sí, usted tiene razón, pero no es aplicativa en todas
en todas las competencias de los GAT, de los distritos, salud, educación, no es equitativa. Puede haber más apertura, a lo mejor se ha abierto el abanico para realizar diferentes inconvenientes a nivel de cantones, provincias, pero se está centralizado con los gobiernos. Es decir, que se impone todavía, si eres de la misma línea política, te ayudo a resolver los problemas. Si no eres de la misma línea política, no los resuelves. No tienes la oportunidad, no tienes ese enganche de poderlo realizar, tienes ese corcho, tienes ese freno de que solo se permite resolver las problemáticas, sea los GAT parroquiales, cantonales, a los que son de la misma línea política de los gobiernos. Entonces no podemos desarrollar un 100% el trabajo. Y somos claros, nosotros acá, Ministerio de Educación, no permite que las instituciones educativas puedan participar los estudiantes en actividades sociales, culturales, deportivas. ¿Y por qué no lo puedes hacer? Porque no eres de la misma política del gobierno, porque el director distrital es del gobierno, el director distrital de salud está alineado al gobierno. Está bien, creo que creo, no sé, o pienso que debe de ser así, que cuando un presidente, un asambleísta, un alcalde, un concejal o los cargos políticos dados por elecciones popular, se pierde el color de la camiseta del partido político y se trabaja por un cantón, provincia y país. Y eso no ocurre. Eso no ocurre. Estábamos hablando, nos ha tocado a nosotros como grupo el objetivo, el ODS 16. Qué hermoso. Hablamos de paz, hablamos de justicia, hablamos de igualdad, pero solo está escrito en hojas, está escrito en papeles. Nuestro país, vemos la inseguridad y violencia que estamos viviendo, doctora. Entonces, bueno, hay cosas que solo son de papeles, solamente son de los gobiernos, no existen las políticas de Estado que protejan a la ciudadanía, doctora. Gracias, Shirley. Yo firmo todo lo que usted ha dicho. Totalmente de acuerdo. Pero peor sería que no existiera en el papel. Si existiendo en el papel, hacen lo que les da la regalada gana. Perdón que use ese término, pero es así. Muchas veces, como bien dice Shirley, está escrito en la Constitución, está escrito en todas partes, pero no lo respetan. ¿Por qué? Porque está todo politizado. Lamentablemente es así. Pero la culpa no es de la Constitución es muy buena, pero no la respetan, vos. ¿Qué podemos hacer ahí, Shirley? Lamentablemente todo está en el papel y ellos no respetan lo que está escrito, sino que si no eres de tu línea política, simplemente no lo hacen. Pero peor sería, imagínense ustedes, que si no estuviera escrito, peor sería, como antes, ¿no? Las minorías, la gente pobre, los pueblos, nacionalidades indígenas, las parroquias, ¿no? Eran invisibilizados. Por lo menos ahora puede decirse, tengo aquí la Constitución, dice esto y me lo respetan, me lo tienen que respetar, por lo menos ya algo se puede decir. Lamentablemente, sí estamos y eso es la realidad. Shirley, yo entiendo lo que usted dice y es frustrante, ¿no? Es frustrante. Todo está bien bonito, todo está tan lindo escrito, pero lamentablemente no se respeta. Paulina, Muy buenas noches, estimada doctora. Pero sí es bien, tenemos una constitución hermosa. También es muy garantista y muy paternalista. Y eso también nosotros tenemos que analizar porque lastimosamente, bueno, desde el ámbito donde yo estoy, ujú, si bien el trabajo se hace para las minorías, y no es en todos, ¿no? Pero siempre hay las excepciones. De un caso en particular que tengo que tiene una hija con discapacidad, pero quiere todo servido. Tiene su bono del Joaquín Gallegos Lara, pero ujú. necesita que todos los médicos vayan a la casa y no hay la corresponsabilidad. Y niéguele la atención y dígale, no, esta semana no se puede ir, tiene que venir la siguiente. O, por ejemplo, ahorita están de vacaciones muchos de los médicos porque tienen hijitos en época escolar y se queja con todo el mundo, que no hay quien le atienda, que porque están con vacaciones y un montón de cosas. Entonces, sí, también es demasiado paternalista. Y digo,
yo gozo y vivo y trabajo con la Constitución porque mi trabajo netamente se basa en las leyes, en garantizar que se cumplan sus derechos, pero también es demasiado paternalista. Gracias, Paulina. Yo le voy a decir algo. Lo que pasa es que echa la ley, echa la trampa, ¿sí? Hay gente que abusa de la ley. Pero es que ese es el problema, por lo que decíamos, por ejemplo, de las inteligencias artificiales. La gente las usa mal. Claro, yo no digo que esa ley sea perfecta, es que nada es perfecto si nosotros no somos perfectos, somos perfectibles. Cada día nos vamos mejorando como seres humanos, si es que queremos mejorar como seres humanos. Las leyes deben ir cambiando también, deben actualizarse. Si hay, por ejemplo, que hacer ajustes en esa área que usted dice, pues hay que hacerlos. Yo les pongo un ejemplo de España porque es donde prácticamente estoy viviendo yo desde hace ya más de un año, casi 2 años. Yo estoy aquí ahorita en Guayaquil solo unas semanas, pronto volaré de nuevo a España. ¿Qué es lo que está sucediendo allá? Hicieron una ley, ¿ya? Estamos allá en un gobierno socialista. Hicieron una ley para impedir que el abuso de los bancos, ¿sí? En el año 2008 hubo la burbuja hipotecaria y muchísima gente, y esto también tiene que ver con el planeamiento y organización territorial, muchísima gente, y ustedes se han de acordar porque muchos ecuatorianos se vinieron de España para acá, sufrieron porque perdieron sus casas. ¿Por qué? Porque habían comprado casas a través de hipotecas. Cuando quebró, no me acuerdo cómo se llamaba ese banco enorme en los Estados Unidos, hubo efecto dominó y llegó a Europa. Claro, ¿qué pasaba? Que aquellos que compraron las casas con hipotecas que no eran fijas, sino que sus precios de mensualidades variaban según la bolsa de valores, ¿qué pasó? Que si pagaban 400 euros por su hipoteca, ese valor de la mensualidad de la hipoteca se subió 3 veces más. Ya pasaron a 1.200, 1.300, 1.500 mensuales. A la gente no le alcanzaba el dinero. ¿Por qué razón? Porque ellos ganaban un sueldo de 900 euros en ese tiempo que era el salario básico. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? Comenzaron a desahuciar a la gente y mucha gente hasta se tiró de los balcones, se mataron, gente que quedó en la calle, porque los bancos ellos se aprovecharon y obviamente dieron esas hipotecas así, a todo el mundo le dieron hipoteca, a todo el mundo le dieron hipoteca y con esos pagos mínimos, porque lo que pagaban era el mínimo. Cuando ellos perdieron sus casas, no habían pagado nada del capital, perdieron sus casas, se quedaron en la calle y se quedaron con deudas millonarias impagables. Ya, así pasó. Entonces, este gobierno que llegó, el del señor Sánchez, intentó arreglar esa situación. ¿De qué manera? Impidiendo, por ejemplo, que los bancos te voten, ¿ya? Entonces ya nadie te puede desahuciar. Pero claro, echa la ley, echa la trampa. Ahora hay gente que dice, estoy en una casa alquilada y no me pueden votar porque ya no tengo, se declaran en bancarrota, se declaran en quiebra y ya nadie les puede votar. O también protegían, o sea, esta ley mismo también protege a la gente que si entra a una casa que estaba deshabitada se puede quedar. Entonces, una persona ve, es que está dándose muchísimo en España, que hay estos bandidos, porque lo hacen así, ven que fulano se fue de su casa de vacaciones, ¡pum!, se le meten a la casa. Y si tú no lo sacas en 24 horas, tú ya no lo puedes sacar. Y le tienes que pagar la luz, le tienes que pagar el agua, le tienes que pagar el gas. Donde tú le quites, te vas preso. ¿Ya? Entonces son cosas de locos, ¿no es cierto? Una ley que fue creada para proteger a la Ya. gente, para que Amarillo, no claro. duerma en la calle con sus familias, ahora está siendo usada por gente inescrupulosa para quedarse con casas que no les pertenecen, ¿ya? Y muchas veces subalquilarlas. Es una cosa de locos, no tienen idea de lo que está pasando ya. Y esto ha provocado otra burbuja, que se inflen los precios de los alquileres porque ya nadie quiere alquilar por el miedo que se les queden con sus casas. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es esto? Echa la ley, echa la trampa. Una ley que nació bien, que al principio funcionó, ya no funciona. Entonces tienen que haber ajustes, ¿ya? Tienen que haber ajustes. Entonces, Mm. esto es así. Yo comprendo lo que dice, no me acuerdo cómo se llama la señorita que recién habló, Paulina me parece que lo dijo. Claro, tenemos una ley que es, como usted dice, muy paternalista. Bueno, pues que se hagan ajustes, pero la ley en sí, el corazón de la ley es bueno, ¿no? Es proteger a los más vulnerables, a los necesitados. Imaginen ustedes regresar a la ley del 98.
una ley donde no había realmente derechos para los que más tienen, solamente por decirles en la distribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Ya. ¿Quiénes tenían antes las frecuencias del espectro radioeléctrico? Solo los ricos. No había frecuencias las comunidades indígenas, no había frecuencias para los pobres, pero claro, luego dicen, no, ahora tiene que haber concursos de frecuencia y todo, por decir solamente algo tan chiquito, y hacían muchas cosas, ¿no? Entonces, una constitución, y esto también, lo que estamos hablando, el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, también, o sea, son cosas que tienen que ir sobre la marcha ajustándose. O sea, todo tiene que evolucionar, ¿no? Pero tampoco de un plumazo, ¡fua!, regresarnos al pasado. Bueno, esa es mi humilde opinión. Y gracias a Shirley por traer a esta conversación, bueno, tan interesante, ¿no? Pero lamentablemente así son las cosas. Todo está politizado, Shirley. ¿Qué podemos hacer? Bueno, entonces, la gobernanza territorial en Ecuador implica, como les decía, una coordinación entre instituciones, entre sectores, ¿sí? Los marcos normativos fomentan una gestión transparente y eficiente, orientada al buen vivir y a la justicia territorial. Claro, vuelvo y tomo las palabras de Shirley. Qué bonito que suena, ¿no, Shirley? Suena lindo, ¿no? Orientado al Así buen es, vivir y la doctor. justicia Así es, doctor. territorial. Está chéverísimo, pero claro, ya otra cosa es la realidad, pues, ¿no? ¿Quiénes son los que aplican esas normas? Miren lo que está pasando con Guayaquil. Se están peleando el alcalde con la prefecta. ¿Ya? Es que es increíble, pues estas peleas, ¿qué es lo que hacen? Atrasan, pues, el crecimiento de los pueblos, el desarrollo de una ciudad. Guayaquil es un caos ahorita a nivel el tránsito vehicular. Bueno, en fin, ¿por qué? Por la política, por la política. Eso es todo, eso es todo. ¿Y quiénes somos los que salimos perjudicados? Nosotros. Bueno. Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Yo les he dicho que este es un mega sistema ¿qué es lo que contiene? Un conjunto de procesos, instituciones o entidades, instrumentos legales, ¿qué es lo que van a buscar? Todas estas cosas. Organizar y coordinar la planificación del desarrollo en todos los niveles de gobierno. ¿Sí? Y no hablo del gobierno central, sino de todos los gobiernos, porque antes no había eso. Existía, claro, existían los municipios, existían las que antes se llamaban las prefecturas, ¿no es cierto? Ahora son los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, ¿ya? Existían, pero no tenían las competencias que ahora tienen, pues. ¿No es cierto? Para mal o para bien, ¿no? Pero bueno, ahora las tienen. Los mismos GATS parroquiales. Miren ustedes, ya ahora hay esa oportunidad de que las mismas parroquias, y hay algo que a mí me gusta en este sistema y que ya lo vamos a hablar, algo que se llama subsidiariedad. ¿Qué es ese término? Para mí es algo muy importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca eso? Este sistema lo que busca es que las tomas de decisiones se den siempre en el nivel jerárquico más pequeño. Es decir, desde las parroquias, desde las comunas, que ellos resuelvan sus problemas. Porque Quito, desde el centro, ¿cómo va a decidir correctamente, por ejemplo, en un problema que tenga la parroquia Atahualpa de Santa Elena? Si no lo conoce bien, si no conoce bien los problemas de esa parroquia, ¿quién conoce los problemas de la parroquia Atahualpa? Atahualpa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo Quito puede resolver algo que no conoce? Es muy complejo. Entonces, qué bueno, porque ahora hay GATS parroquiales que también pueden tomar decisiones. Entonces se busca organizar también, normar, vincular, planificación participativa. Y esto es una palabra que se repite mucho en este sistema. Mire que hasta se llama Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Porque se busca pues que las comunidades, las personas que componen, que conforman el territorio donde se está trabajando, que ellos también pues formen parte de esta construcción de planificación. Pero esa es otra cosa que también está bien bonita en el papel, porque se supone que nosotros tenemos otro poder del Estado que es
la participación ciudadana y el control social, ¿no es cierto? Pero eso también no ha funcionado. Yo no digo que en el papel está súper bien, ¿eh? Pero no ha funcionado porque también está politizada, pues, esa función. Ahora, pero ya la quieren tumbar. Tiene que exterminarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tiene que esa función, tenemos que volver a las tres funciones, legislativa, ejecutiva y judicial, nada más. Pero la van a quitar porque no ha funcionado o porque no la han aplicado bien o porque está mal diseñada. Yo, o sea, personalmente no sé pues qué opinen ustedes. Yo creo que la función de participación ciudadana debe existir. La ciudadanía debe participar en los procesos de construcción de políticas públicas, ¿sí? Pero que se la ha usado mal, es verdad, porque solo unos cuantos, como decía Shirley, solo dejan participar a los que son de su línea política. Si no son, no los dejan participar. Entonces, ahí de participación como que no existe mucho, ¿no? Ahora, ¿cuál es la finalidad? Es el cumplimiento, ¿no? Progresivo de los derechos constitucionales, los objetivos de desarrollo y el buen vivir, ¿no? Para ello, pues tienen que tener una planificación juntamente con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, porque obviamente todo tiene que ir de la mano con el Ministerio de Finanzas, porque ellos son los que hacen el presupuesto general del Estado, los que destinan las partidas presupuestarias y para ello pues se necesita trabajar en conjunto, ¿no? Ok, ¿cuáles son los principios rectores que rigen este sistema? La obligatoriedad, es obligatorio, se tienen que cumplir los planes, universalidad para todos, solidaridad, especialmente con los más vulnerables, progresividad, tiene que haber un avance, descentralización, ¿de qué habla la descentralización? Es de que ya no exista todo ese poder solamente en este caso en el gobierno central que se maneja, por ejemplo, desde Quito, ¿no? Y la desconcentración, que es la transferencia de responsabilidades. Por ejemplo, nosotros ya ahora, como ciudad, por ejemplo, Guayaquil ya maneja desde hace muchos años atrás, desde que entró en vigencia la Constitución, maneja qué cosa? El tránsito, ¿no? El tránsito y tiene otras competencias también que anteriormente no tenía, ¿no? Para bien o para mal, no sabemos, pues. Pero lo que ha estado mal se tiene que ajustar, ¿sí? Participación, deliberación, ese debate del que Jürgen Habermas habla siempre, Habermas de la Escuela Crítica de Frankfurt, ¿sí? La deliberación, el diálogo, la dialéctica, la conversación, el que existan esos espacios llamados las esferas públicas, donde la gente hable, construye, ya físicas casi que no hay, pero sí hay esferas públicas digitales donde la gente se comienza a debatir temas, ¿sí? También otro principio rector es la subsidiariedad, que era la que yo les hablaba, ¿no? El que se tomen decisiones desde los niveles jerárquicos más pequeños, pluralismo, equidad, transparencia, rendición de cuentas y control social, que hace un rato les dije, nosotros tenemos una función que es la función de transparencia y control social, que no ha funcionado como ha debido funcionar, pero está ahí y es válida, ¿sí? Orientación a resultados. Garantiza ordenamiento territorial con enfoque de equidad, plurinacionalidad e interculturalidad, ¿sí? Esos son los principios rectores de este sistema. ¿Cuáles son los objetivos? Cumplir derechos constitucionales y los objetivos del buen vivir vía políticas públicas. Coordinar planificación y política pública en todos los niveles gubernamentales y dirigir la gestión pública orientada, a los resultados. Eso es lo que busca el Sistema Nacional de Planificación Participativa, ¿sí? Y ya vamos a ver nosotros cuáles son aquellas entidades de este sistema. Obviamente, en primer lugar, el gobierno central con el presidente de la nación al frente, ¿no?
En este caso, el gobierno tiene la responsabilidad y las competencias de la planificación nacional. ¿A través de qué? ¿Ustedes cuál creen que es y que lo dijimos hace un rato, el paraguas de toda la planificación en el país? A ver, ¿cuál es? El Plan de Desarrollo Nacional. Así es, el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces el gobierno central, a través del Plan Nacional de Desarrollo, tiene la obligación y la competencia de la planificación nacional. Define la política pública nacional, formula y ejecuta políticas y planes sectoriales con enfoque territorial y sujetos estrictamente al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? También participa en la coordinación de los procesos de planificación del desarrollo y en el ordenamiento territorial de los GATS. Otras entidades son esos GATS, los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué hacen los GATS? Planifican el desarrollo y el ordenamiento territorial donde ellos tienen la competencia. Pues el que tiene competencia en Guayas. El que tiene competencia en San Borondón, en San Borondón como cantón. En Guayaquil como cantón. En Quito como el distrito metropolitano, ¿no? En Atahualpa como parroquia, etcétera. Y hablo de Atahualpa porque allá es la familia de ella, es la familia de mi esposo. Eh, ¿Qué más hacen los GATS? Ellos se planifican a través de sus propios planes, que son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que obviamente están alineados al Plan Nacional de Desarrollo. Deben formular y ejecutar sus políticas locales para la gestión del territorio y obviamente los incluyen dentro de estos planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Los presupuestos de los GATS se sujetan a sus propios planes en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuáles son los tipos y competencias de planificación territorial? Miren, aquí tenemos los GATS regionales. Les decía yo que aún no existe ningún GATS regional, pero están en la ley, abiertos para cuando haya necesidad de crearlos. Planifican el desarrollo regional y formulan planes de ordenamiento territorial articulados con los megas niveles, ¿no? Gestionan cuencas hidrográficas, fomentan actividades productivas regionales. Tenemos los GATS provinciales, que integran el componente de ordenamiento territorial de los cantones de su jurisdicción en función del modelo económico productivo, infraestructura y conectividad provincial. Planifican, construyen y mantienen el sistema vial provincial, que eso es lo más importante, no urbano. Planifican, construyen y operan y mantienen el sistema de riego. Nosotros en Guayas tenemos un terrible problema, el dragado de la cuenca del río Guayas, ¿no? Que aún eso está en promesas, en promesas, en promesas. Ya alguien dijo, va porque va y no fue nada. Y ahora también prometieron y todavía nada. Vamos a ver qué pasa porque eso es un problema, ¿eh? Un problema porque los sedimentos en el río Guayas están acabando con el río. No sé cuántos son de Guayaquil, pero los que, bueno, yo ya voy para 50 años. Cada vez hay más islas y más grandes en pleno río. Ya se está volviendo innavegable. Eh, los GATS municipales clasifican el suelo urbano y rural, definen su uso y gestión, planifican, regulan, controlan el tránsito, transporte y seguridad vial dentro de su cantón, forman y administran los catastros inmobiliarios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la planificación urbana de su cantón, obviamente. Los GATS parroquiales rurales planifican el desarrollo parroquial y su ordenamiento territorial en coordinación con los gobiernos cantonales y provinciales. Planifican y mantienen la vialidad parroquial rural en coordinación con los GATS provinciales. ¿Sí? De allí tenemos otra entidad dentro de este megasistema, es el Consejo Nacional de Planificación. Este es el órgano superior, es donde se reúnen todos los representantes de estas entidades, ¿sí? Está conformado primero el presidente de la República, ¿sí? Quien tiene voto dirimente. Hay 4 representantes de los GATS, uno por cada nivel, o sea, el regional,
alguien, Víctor Basilio, está requiriendo remoto control de Google Computer. ¿Qué necesita, señor Basilio? Víctor, me está mandando un mensajito. No, nada, mira, me salió esta ahí como en la barra, como Ah, dice lo que estaba viendo qué es, porque nunca me había aparecido esta. ya. Bueno, entonces no, porque no se Ya aparece no lo voy a como... tapar. Solo era curiosidad nomás que estaba viendo por qué me Ah, salió esto. ya, ok, Ya, listo. ya muy bien. Bueno, entonces, claro, el Consejo Nacional de Planificación primero tiene al presidente de la República, luego hay 4 representantes de los GATS, uno por cada nivel, el nivel regional, el nivel provincial, el nivel cantonal y el nivel parroquial, ¿no? 7 delegados de la función ejecutiva, el secretario nacional de Planificación, que antes era SEMPLADES, como vicepresidente, 4 representantes de la sociedad civil y el presidente del Consejo de Educación Superior, el CES. Y el ministro de Finanzas participa con voz, pero sin voto. ¿Cuáles son las funciones? Dictar los lineamientos y políticas que orienten y consoliden el sistema. Conocer y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y también la Estrategia Territorial Nacional, que es la que permite la consecución y la verdadera aplicación del Plan Nacional. Si conoce los resultados de la evaluación anual del Plan Nacional de Desarrollo, establece correctivos para optimizar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Otra entidad de este sistema es la Secretaría Nacional, ¿no? La Secretaría Técnica Nacional, bueno, que antes se llamaba Templades, ahora se llama Secretaría de Planificación, algo así, ¿no? Ejerce la Secretaría Técnica de este megasistema. Sus atribuciones son preparar la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Territorial Nacional para el presidente de la República con la participación de sus actores. Integra y coordina la planificación nacional con la planificación sectorial y territorial descentralizada. Asiste además técnicamente a los GATS para que estos formulen de manera correcta sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial local. ¿Sí? Realiza el seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo. Dirige el Sistema Nacional de Información y concerta metodologías para el ciclo general de la planificación. ¿Sí? De ahí vienen los consejos más pequeños, los consejos de planificación de los GATS, que son los que se encargan de las aprobaciones de los planes y de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los propios GATS, ¿no? También están los consejos sectoriales de política pública, ¿no? Que formulan y ejecutan políticas y planes sectoriales con enfoque territorial, sujetos obviamente al Plan Nacional de Desarrollo. También tenemos los consejos nacionales de igualdad. Son responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos, ejerciendo atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas relacionadas, miren, con los grupos vulnerables, según el género, la etnia, las generaciones, interculturalidad, discapacidad y movilidad humana. Ellos hacen propuestas de políticas que se recogen en agendas de coordinación intersectorial, ¿sí? También hay instancias de participación ciudadana donde se realizan deliberaciones públicas, control social, ¿sí? Estas instancias tienen que ver con algunos tipos, por ejemplo, la Asamblea Ciudadana Local, que son espacios organizados por la ciudadanía para la deliberación, el conversatorio, el diálogo que fortalece la interlocución con las autoridades. Otras instancias de participación ciudadana son espacios convocados por la misma autoridad local para elaborar planes y políticas locales o sectoriales. Los consejos consultivos también, que son mecanismos de asesoramiento, donde están también incluidos los mismos ciudadanos y organizaciones civiles, solamente con una función meramente consultiva como consejeros.
También está la conocida silla vacía, que ustedes tienen que haberla escuchado muchas veces, ¿no? Que permite a un representante ciudadano participar en el debate y toma de decisiones en las sesiones de los GAP. Los presupuestos participativos, mecanismo para la elaboración de presupuestos por los GATS con participación ciudadana. ¿Qué ustedes se dan cuenta en todo esto que yo les he leído? ¿Cuál es el elemento que se repite en cada una de estas entidades? ¿Cuál es el elemento, ese factor predominante, preponderante, que no desaparece en ninguno de en las entidades que yo les he mencionado? ¿Cuál es ese elemento? A ver, que se repite constantemente en todas estas entidades que conforman el Sistema Nacional de Desarrollo y Planificación Participativa. A ver. Puede ser la participación, estimada Ingrid, como tomar en Así es, consideración a todas Sí. las personas, grupos, sociedades, La necesidad de sociales. articular entre diferentes actores. así es, la participación, el Yo decía la articulamiento. planificación, tal vez. Sí, en este caso es la participación. Gracias, Karen. La participación. Es que ustedes se dan cuenta, o sea, cuán importante es este tema de la participación ciudadana. ¿Han caído ustedes en cuenta esto? ¿Han tomado en cuenta el hecho de que, o sea, la participación del ciudadano en la construcción del buen vivir es básico? O sea, ya no es solamente una élite, una oligarquía que se reúne a decidir los destinos de nosotros. Somos nosotros mismos los que tenemos que tomar las riendas de esas decisiones. Lo que pasa, y hay un problema muy grande, que por ejemplo, se supone que debe haber, por ejemplo, en la silla vacía, debe haber una persona, un ciudadano común y corriente, pero ¿ustedes creen a quién ponen en la silla vacía, donde también tiene que haber un ciudadano para que forme parte del debate y la toma de decisiones de los GATS? ¿A quién ponen? A los coidearios. Obvio, claro, Elisa, por lo general, ¿no? Yo me atrevería a decir, creo que todos optarían por gente que no les va a hacer contra, pues que no les va, y a lo mejor si permiten que esté ahí otra persona, sería muy raro, ¿no? Pero por lo general siempre se politiza todo esto, la participación ciudadana está politizada en el país, Shirley. Sí, doctora. Es una herramienta de participación y dar a conocer las necesidades de una comunidad, pero también hay un indicador que, bueno, no en todos, pero a lo mejor no tienen el conocimiento la comunidad y no hacen uso. Recordemos que para hacer el uso de la silla vacía hay un protocolo antes, con 8 días de anterioridad, pasar un famoso oficio a la autoridad y darle si es que le dan o no paso. Entonces, las personas por lo engorroso es que no la utilizan. Pero Shirley, pero ¿quién es y usted tiene todita la razón, pero quién es quiénes son los encargados de difundir el procedimiento? Exactamente, por eso le digo, la socialización por parte de los GAT de esta herramienta importante para que la comunidad haga uso de esta herramienta, como es la silla vacía, y dar a conocer las necesidades, los inconvenientes que se presentan en la comunidad. Entonces, es la socialización, el conocimiento y que la gente no hace uso. No Así hace es. uso, y le digo acá en mi cantón, la gente no hace uso, pero a lo mejor es por desconocimiento, por lo engorroso del oficio, y bueno. Es que Shirley, yo coincido con usted. Por ejemplo, esto es como aquellos gobiernos que quieren tener al pueblo en ignorancia. ¿Para qué lo quieren tener en ignorancia? Para que, mientras, mire, el conocimiento es poder, la información es poder. Quien tiene la información, quien tiene el conocimiento, tiene el poder, ¿ya? Y cuando nosotros como ciudadanos, como usted bien dice, en el caso de su cantón o parroquia, ¿dónde vive usted, perdón, Shirley? Cantón Mocache, provincia de Los Ríos. Ya, por ejemplo, allí en Mocache, hasta que la gente no entienda bien el proceso y la importancia, no van a hacer uso de esa herramienta, el correcto uso, ¿sí?
pero no lo van a saber hasta que las mismas autoridades no se propongan a que la gente lo entienda, lo comprendan, socialicen, hagan una campaña de concientización, pero no les interesa hacerlo porque tampoco les interesa escuchar al pueblo. Eso es O como hasta que la el sociedad civil se organice también. ahí, por Sea, ahí porque sí. justamente parte de las dificultades es el tema de educación. En una comunidad en la primero que nos han enseñado es que la política no nos sirve para nada, cuando en realidad la política define desde cuánto cuesta la leche que nos tomamos, cuánto cuesta una libra de arroz, a qué tipo de educación podemos acceder. Por ejemplo, en pandemia quedó muy marcado quienes sí podían y tenían el privilegio de acceder a educación, porque acceder a educación en pandemia era un privilegio Así en es. contextos donde no había conexión, donde no había, a nadie le interesaba que los menos favorecidos pudieran acceder a educación, no era una prioridad. Y tuvimos infancias muy afectadas durante ese proceso y que todavía no han logrado recuperarse. Entonces, justamente hay que organizarse también. Como sociedad civil, es que es ahí, sí, es verdad. Los GATS, y por decir en general, por lo general a los políticos no les interesa que la gente tenga el conocimiento, porque ahí se les acaba el poder, porque ahí ya tendría el pueblo el poder, ¿no es cierto? Entonces, bien lo ha dicho usted, tiene que surgir de la misma sociedad civil. Pero claro, no les interesa porque también usted bien dice, la gente dice, ah, yo no quiero la política, la política. Pero es que la política es la que organiza la manera en cómo vivimos, ¿no? Es la democracia. Somos democracia, si no, pues ya seríamos, volvamos a la época del feudalismo. Sí, es verdad. A ver, Marely y Brenda, en ese orden, por favor. Doctora, buenas noches. Bueno, mi nombre es Gisela, estoy desde un computador que no está Ah, mi ya. nombre. Sí, bueno, sí, con respecto a los temas de participación ciudadana, yo creo que son unos espacios muy importantes para la sociedad, para la población, y si bien es cierto, estos espacios se han limitado de una u otra manera a que las personas de la sociedad civil puedan aprovechar de manera oportuna. Y como bien lo mencionaba la compañera, es el tema también del desconocimiento, ¿no? Y obviamente desde el ámbito político difícilmente, diría yo, ¿no? Le va a interesar a las autoridades de cierta forma que la gente conozca estos espacios o estas grandes oportunidades que tienen de expresar ya Ujú. sea sus necesidades o incomodidades que pueden estarse dando dentro de los territorios. Pero sin embargo, por ejemplo, yo le hablo desde una experiencia más local. Yo fui presidenta de un GAT parroquial en la provincia de Imbabura, Cantón Cotacachi. Eh, Fui reelecta durante bueno, 3 periodos, estuve como 15 años, se hizo una experiencia bonita en el tema de participación de la gente, pero sin embargo, el tema, justamente me quedaba el tema del uso de la silla vacía, es un tema que no se lo aprovecha, de verdad que la gente tampoco lo hace, o también cuando lo hace hay mucho desconocimiento y también mucho sesgo, lamentablemente ya incluso en los niveles bajos de gobierno, como son los GATS parroquiales, también ha llegado el tema de la, digamos así, la politiquería, porque en todo lado se aprovechan de esos espacios también para no dejar realizar una gobernanza adecuada. Entonces, lamentablemente, estos espacios no están bien socializados, la gente no les está aprovechando adecuadamente y es lamentable porque si pudiéramos construir una sociedad desde esos espacios, unas sociedades más equitativas, más justas, escuchando a la gente, porque en realidad nosotros como autoridades en ese entonces se tiene, pues, como usted justamente decía, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial es el instrumento también para poder trabajar dentro de los territorios. Y obviamente ese tiene que estar enmarcado en las necesidades de la población. Entonces, bueno. En ese aspecto, pues sí, un poco yo creo que una de las funciones sería un poco trabajar, digamos, en informar a la gente para que hagan uso de estos espacios que son bien importantes para aprovechar también de los recursos, porque ya ustedes conocen que todos los gobiernos autónomos descentralizados tienen recursos para ejecución de obras, entonces sería ideal que dentro de esos espacios, pues la gente pueda hacer propuestas en función de mejora de la calidad de vida de los habitantes. Eso, estimada magistra. Uy, muy bien. Me agrada mucho, Gisela, que usted haya
dado su opinión, porque usted ha sido 15 años, ha estado al frente de un GAT parroquial o cantonal. Cotacachi es cantón, ¿no? Sí, Cantón, de una parroquia rural, García Moreno, Ah, justamente. García Moreno, mire, y usted, bueno, la felicito por haber valorado la participación ciudadana durante sus funciones, ¿no? Y el tema de la silla vacía, bueno, lastimosamente, pues la gente todavía no está empoderada ni al tanto de lo que es, y es un mecanismo muy útil. Gracias por su experiencia, Gisela. A ver, Brenda y de ahí Hans. Buenas noches, doctora, colegas. Igual, bueno, yo pienso respecto al tema de la democracia participativa, que no solamente se limita a la participación, sino también existen otras herramientas y mecanismos como la silla vacía, los cabildos, las audiencias públicas, las rendiciones de cuenta, ¿no? Y una serie de mecanismos más que, como ya lo han dicho los compañeros anteriormente, efectivamente no se pueden ejercer porque la gente no tiene el conocimiento, pero es un conocimiento que viene estando limitado desde los mismos actores, desde las mismas municipalidades, que quienes a ellos de alguna manera les beneficia la ignorancia de la gente o la falta de participación de la gente para que no cuestione, para que una rendición de cuentas no sea una revista, sino sea algo que sea realmente apegado a la propuesta que inicialmente se ha hecho. Dicho sea de paso, también la revocatoria de mandato, las audiencias públicas que se hacían anteriormente desde la Asamblea Nacional para cuestionar previamente las leyes antes de que nos entren de paquete, como llegó ahora últimamente. Entonces, son una serie de mecanismos y de herramientas que en beneficio de los GATS municipales, de las autoridades, no están funcionando porque es una estrategia política para que prácticamente la ciudadanía no cuestione, no hable y no exija lo que realmente sí nos interesa, porque prácticamente se está viniendo desde arriba de manera vertical, decidiendo por nosotros. Y también quisiera hacer constar algo que nosotros tenemos la participación ciudadana desde la última constitución. Y eso es algo grandioso porque nos ha permitido y se ha reconocido el derecho ciudadano de que nosotros podamos ejercer esta democracia participativa. Es decir, ya no solamente se limita a ir y dar el voto, sino estar incidiendo de manera participativa en todo momento y en todo lugar, ¿no? Y esta participación también nos permite hacer incluso control social, control de cómo nuestros recursos se están utilizando y cuáles son esas obras que nosotros sí queremos y no el típico estadio para que dentro de 5 años nos vengan a abrazar y a pedir el voto, ¿no? Entonces, esta constitución, que dicho sea de paso también, es una constitución que se construyó con organizaciones sociales y que no fuimos solamente a decir si quiero o no quiero, se construyó con mesas colectivas, con trabajo participativo y creo que es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta ahora que se ha venido bastante a menos nuestra constitución. Muchas gracias, hasta ahí mi participación. Muy bien, Brenda. Gracias, muchísimas gracias. Usted lo ha dicho, lo ha expresado perfecto. Yo también concuerdo con usted, o sea, esto es la función de participación ciudadana y control social, ¿no? Pero es algo que no ha estado funcionando, está muy politizado, ¿sí? No, usted mencionó muchas cosas que yo concuerdo, pero claro, de ahí a que lo quieran sacar de un plumazo de la Constitución, eso tampoco yo estoy de acuerdo, aunque tal vez no ha funcionado, pero se tiene que trabajar para que funcione, no sacarla como se lo quiere hacer, ¿no? Y bien decía usted, ¿por qué se lo quiere hacer? Porque a los políticos no les interesa que el pueblo los cuestione. Esa es la triste realidad. Gracias, Brenda. Hans. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches, y compañeros también. Respecto a lo que conversan, el proceso de participación ciudadana, vemos que tiene bastante impacto hoy en día, ¿no? Sin embargo, yo les hablo desde un cantón de acá, de Morona, Santiago. Hans, se cortó, Y- se le sí, cerró. perdón. Y, y la pregunta es, desde el 2010, que los que tienen autonomía, los GATS, tanto provinciales, cantonales y parroquiales, a través del COTAD y los procesos de participación ciudadana, yo creo que, bueno, hablando pues de la provincia de Morón, Santiago, no tienen el impacto que se necesita y
para poder de alguna manera direccionar las decisiones que se toman. Entonces, yo quisiera, la consulta es, ¿a quién le corresponde, no? Hablamos de que las autoridades no les conviene de que la ciudadanía se empodere de estos temas, pero si no dan los mecanismos necesarios, ¿a quién nosotros generamos ese vacío que queda, no? Si es culpa de nosotros como ciudadanos de no participar, porque yo veo que el GAT a veces convoca con cierta anticipación, al menos el GAT de Gualaquiza, pero ese auditorio que es para 500 personas apenas llegan 100, 120 personas. Y eso lo vengo notando desde el 2010, que haciendo énfasis, ¿no? Pero si habemos un mitin político, cuando se está candidatizando algo, llegan miles de personas. Entonces, quisiera ver cuál es la responsabilidad. ¿Somos de nosotros como ciudadanos o las autoridades que no dan las facilidades para que esos procesos de diálogo sean debidamente garantizados y abiertos para que se involucre el poder de decisión y gobernanza? Ay, Hans, y para mí esa es una pregunta, es muy, muy importante, ¿sabes? Pero aún así yo creería que es como compartido, ¿sí? Como responsabilidad compartida, tanto de la ciudadanía que no se empodera, que no utiliza estos mecanismos que son muy válidos y que son necesarios, así también como las autoridades que no buscan concientizar a la ciudadanía. Yo creo que es de ambas partes. Lamentablemente, eso es lo que se ha prestado a que muchos digan, no sirve la participación ciudadana, borrémosla, ¿no? Lamentablemente. Esa es la verdad, Hans. De mi lado es la respuesta que le tengo, porque es lo que creo yo. A ver, Javier, ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Sí, qué gusto que mi compañero Hans sea justamente de la misma provincia de la que yo resido. ¿en Guadalajara Bueno, también está usted? sí, Morono, Santiago, entonces Morono. Ah, bueno. Listo. Doc, con respecto a lo que viene siendo justamente en este caso del control ciudadano, bueno, viene una reflexión que yo me hago, es justamente en el tema político, que existe una fuerte inversión de capital en el tema se podría decir eventos artísticos en los que se contraen artistas internacionales y se dan fuertes cantidades de dinero, cuando tenemos también necesidades, servicios básicos, el tema de vialidad que no ha sido atendido a su debido momento. En este caso, o sea, quisiera saber, ¿no? Claro, el momento que les entrega la autonomía a cada GAT, pues ellos manejan su capital, sus recursos que tienen más que todo asignados, y no sé si debería existir alguna ley que les limite ese tipo de gastos, más que todo para el tema internacional, ¿no? Recordemos de que Ecuador es un país que no produce dólares, por lo tanto tenemos que cuidar la salida de dólares. Y el momento que hacemos una contratación de artistas internacionales, pues prácticamente es una salida de divisas netamente, eh, diría que perdemos como Ecuador y más que todo como ciudadanía, porque estamos limitándonos, como le dije, a ciertas necesidades urgentes que tenemos ya. En el tema de salud, mira, al menos se Ujú. necesitan inversiones que deberían priorizar. Así es. Eso es. Y en mi provincia, pues prácticamente le cuento así, simplemente por firmar un contrato de alguna obra que van a asfaltar alguna vía, pues ya lo realizan un evento y ya viene siendo un gasto público. Eso. Claro, ellos justifican con el tema del turismo, pero no existe un estudio que nos permita demostrar que esa cantidad invertida pues ha sido recuperada en los bolsillos de los emprendedores, de los ciudadanos más que todo. Esa es mi reflexión, doctora. Gracias. Bueno, qué triste escuchar eso, ¿no? Que priorizan, pero eso es mucho de politiquería, Javier, es mucho de politiquería, como decían antiguamente, ¿no? En Roma, dales pan y circo para mantenerlos contentos al pueblo, ¿no? Dan un circo, pero las obras que realmente se necesitan no se ven, ¿no? Bueno. Gracias, Javier, por esa interesante reflexión. Ahora, dentro del Sistema Nacional de Desarrollo y Planificación Participativa, también hay instrumentos. Instrumentos, unos son jurídicos, legales, que permiten la construcción de lo que veníamos hablando, el Plan Nacional de Desarrollo
que es la directriz obligatoria para política pública y planificación nacional, que dura ¿cuánto? Yo les dije, ¿cuánto dura? 4 años, 4 años. Claro, entra con un, muy bien, Shirley, entra justamente con el gobierno, pues no en el gobierno que se posesiona, ¿sí? Entonces, Gobiernos de turnos. exactamente, los gobiernos de turno, ¿sí? El Plan Nacional de Desarrollo está como el gran paraguas que abarca todo y a él se sujetan programas, proyectos, endeudamiento público, cooperación internacional y la programación del presupuesto general del Estado. Articula la acción pública de corto y mediano plazo, pero con una visión de largo plazo, ¿sí? Contenidos. Incluye contexto, visión de largo plazo, políticas, estrategias, metas, indicadores, criterios para asignación de recursos, plan plurianual de inversiones y lineamientos de planificación territorial. Formulación, ¿sí? Está, como les decía atrás, les decía que bueno, que es la Secretaría Nacional, la que de Planificación, que se encarga pues de elaborar y de enviar esta propuesta del Plan Nacional al señor presidente de la República. También tenemos la Estrategia Territorial Nacional, que es un instrumento complementario del Plan Nacional de Desarrollo y forma parte de este. Orienta las decisiones de la planificación territorial a escala nacional, que están definidas por las entidades del gobierno central y de los GATS. Luego tenemos los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que son los instrumentos de planificación que contienen las directrices principales de los GATS respecto a las decisiones estratégicas de desarrollo en ese territorio. ¿Sí? Bueno, aquí les pongo un grafiquito. Miren ustedes cómo Javier tiene alzada la mano o se le quedó la mano alzada. Bueno, le bajo la manito. Si se dan cuenta ustedes aquí, miren cómo está, más o menos es un mapita, ¿no? De cómo está conformado este megasistema de planificación, ¿no? Del país, Sistema Nacional de Desarrollo y Planificación participativa, perdón. Miren, si ven el Plan Nacional del Buen Vivir, los GATS están por aquí a la izquierda, el gobierno central en la parte principal, y pues de allí se deriva, pues de ese Plan Nacional del Buen Vivir. Bueno, este es el Buen Vivir en la época de Correa, porque he tomado el original cuando se creó recién salió la Constitución y el sistema se creó. Claro, y de ahí vienen los PDOT, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial que van a regir a las provincias, los cantones, las parroquias. Luego vienen las agendas zonales, agendas sectoriales, agendas de igualdad, donde hay estrategias, políticas y metas. Más o menos esto es como un mapeo de cómo está conformado el sistema nacional de planificación, de desarrollo y planificación participativa, ¿sí? Y aquí pues ustedes tienen los instrumentos legales, ¿sí? Que son la Constitución de la República del Ecuador, donde se habla del régimen de desarrollo, planificación participativa para el desarrollo. De verdad que la Constitución es una joya, ¿eh? Siempre habla, o sea, transversalmente la participación ciudadana está presente en la Constitución. También tenemos el Código Orgánico de Planificación, ¿sí? Que bueno, que está a cargo del Ministerio de Finanzas. La Secretaría Nacional de Planificación, que en este caso pues antes se llamaba SEMPLADES, ustedes se han de acordar, y que es la que guía la construcción no solamente del Plan Nacional de Desarrollo, sino también de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. También tenemos la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelos. Tenemos también los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los PDOT. Tenemos el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que es el COTAC, y el régimen de competencias en el Ecuador
enfoque especial en los gobiernos locales. Miren ustedes, un marco legal, ¿sí? Que cubre todo este sistema y dirige este mega sistema nacional de desarrollo y planificación participativa. ¿Ya? De aquí surgen todas las directrices, los lineamientos, las hojas de ruta para poder planificar. Planificar con el fin de conseguir el buen vivir de los pueblos, no ecuatorianos en este caso, de todos los ecuatorianos. La planificación en el Ecuador se sustenta en este marco legal, como les decía, que empieza con la Constitución del 2008, que reconoce el derecho al territorio y promueve un desarrollo equilibrado, sustentable y participativo. Se articula con las leyes como la COTAD, ¿no? El código, perdón, el COTAD, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomías Descentralizadas. Establece competencias claras para los GATS. Estos instrumentos legales buscan fortalecer la equidad territorial y reducir las brechas regionales. ¿Cómo era antes el país cuando no había esta división territorial, donde no existían circuitos, no existían distritos? ¿Cómo eran? Alguien que se acuerde cómo era antes el país. Por ejemplo, el Ministerio de Educación. Yo sí me acuerdo, pero no quiero decir. Tenía como el Ministerio Nacional y las direcciones provinciales, Ujú. pero todo se resolvía Supervisiones. a nivel Quito y máximo en la, ¿qué se Capitales llama? de las provincias. Capitales de las provincias. Pero Mm. habían trámites que ni en las capitales de provincias y tocaba ir a hacer en Quito. Así es, Elisa. Yo les voy a contar una cosa, no sé cuántos son de aquí de Guayaquil, tal vez que Elita esté por aquí, no la veo. Doc, y es ahorita algo que vamos a regresar, ¿no? Porque igual ya se está cambiando justamente esta Lo del situación, distrito. ¿no? Ya no vamos a, ajá, ya no estamos ahorita en esto, sino que ahora va a ser por justamente direcciones. Entonces se está cambiando nuevamente la planificación dentro del Ecuador, ¿no? Entonces vamos a ver cómo en este momento resulta, porque también es jugársela, ¿no? A pesar de todas las complicaciones que estamos viviendo actualmente, eh, menorar también esta situación es algo que tenemos que ver de aquí a futuro cómo se va desarrollando. Es preocupante porque se están dando muchos cambios, ¿no? Que afectan directamente al marco constitucional, ¿no? Y ahorita ustedes ven la pelea con la Corte Constitucional y todo este asunto. Pero, por ejemplo, yo recuerdo muy bien como anteriormente para uno ir a por ejemplo, me acuerdo de mi título de bachiller, yo tenía que ir a ver, Subsecretaría de Educación, si mal no recuerdo, que quedaba allá, aquí en Guayaquil, en el Centenario, unos kilómetros, pues, ¿no? Lleno de gente, nunca se podía avanzar el trámite, no podía pasar nada, tenía que volver después de 2 meses, era horrible. Espantosa, es verdad. Claro, y muchas cosas no se podían hacer aquí, había que mandar a hacer a Quito, pagar, o sea, una cosa terrible, ¿no? Todo este ordenamiento que se logró gracias a esta constitución, o sea, ha sido positiva, no podemos negar eso, o sea, que sea perfectible, que se tenga que corregir ciertas cosas, que se deben ir ajustando el camino, está bien, pero no retroceder, bueno, es mi opinión, muy personal. Y bueno, ya lo que ustedes están viendo y que lo están diciendo, ¿no? Hay muchas cosas que estamos regresando para atrás, ¿no? Bueno, entonces, se espera, ¿no? Que se articulen esas leyes, ¿no? Tanto la primerita, pues, ¿no? Que es la Constitución de la República del Ecuador, con estos otros códigos como el COTAC, ¿sí? Y que se logre una planificación donde todos reciban por igual, por eso es equidad, decíamos uno de los principios rectores del Sistema Nacional de Planificación y Desarrollo Participativo. Uno de esos principios rectores era la equidad. Se supone que a través de un Plan Nacional de Desarrollo, de un PDOT, que son los planes de los GATS, se logra un desarrollo equilibrado. En teoría debería ser así, ¿no? Un desarrollo y una planificación donde todos tengamos por igual, ¿no?
pero bueno, no sé si en algún momento de la historia se logró. Sí, hubo un avance muy importante, ¿no? Pero como les decía, les ponía yo el ejemplo de España, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y alguien decía acá, pero es que, claro, muchos abusan de la ley, ¿no? Por ejemplo, claro, están tratando de sacarle provecho a lo que puedan ellos exigir y seguir exigiendo, exigiendo. Entonces, claro, lamentablemente a veces se utiliza mal la ley, pero el sistema es muy bueno, es mi criterio, ¿no? No sé cuántos más piensen así. Ya, ahora la articulación del Plan Nacional de Desarrollo con los PDOT, ¿no? Este marco legal, ¿qué es lo que promueve? La planificación como un proceso democrático y articulado entre los diferentes niveles de gobierno. El COTAD, que es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autónomo, ¿no? Otorga a los gobiernos autónomos descentralizados competencias que son específicas en ordenamiento territorial, uso y ocupación del suelo y desarrollo económico local. ¿Ya? Esto es importante saber que el artículo 276 de la Constitución de la República del 2008 establece que el régimen de desarrollo contiene 7 objetivos, siendo el principal objetivo promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo, que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que conjure a la unidad del Estado. ¿Ya? Entonces estamos hablando que el principal es promover un ordenamiento territorial, vuelvo a decir, no solamente equilibrado, sino también equitativo. Bien, ahora vamos a pasar a los enfoques y modelos de gestión territorial. ¿Por qué es importante tener una metodología para poder planificar? A ver, ¿quién cree que es importante o no es importante? Se puede planificar de una manera así muy espontánea, muy, como dicen los muchachos ahora, muy random. ¿Qué creen ustedes? ¿Debe haber un modelo? ¿Debe haber un enfoque? ¿Debe haber una metodología para planificar o no? Yo personalmente creo que sí, tiene que haber no solamente un modelo y una metodología, sino también un enfoque, porque nos dirige un poco hacia dónde queremos llegar, pero a través de qué pasos vamos a seguir, ¿no? Organizando además cada uno de los actores que van a participar de este proceso y en qué medida va a darse cada una de las participaciones también. Muy bien, Elisa. A ver, Gisela, me encanta escucharla a usted por la experiencia que vivió al frente del GAT parroquial. Muchas gracias. Sí, bueno, compañeros, yo creo que dentro de una institución pública y más que todo dentro de un gobierno autónomo, yo creo que la base fundamental es la planificación. Como les mencionaba, ¿no es cierto? Esta autonomía de los gobiernos autónomos en realidad ha permitido que tengan una autonomía administrativa, financiera, económica y una autonomía política. Por lo tanto, esa autonomía no puede ir suelta, sino más bien orientada a una planificación en función a las necesidades tanto comunitarias como a las necesidades institucionales. Entonces, tener una planificación permite trazar un rumbo en función a cumplir ese objetivo, esos objetivos que están dentro del plan de ordenamiento territorial, porque toda esta planificación tiene que estar muy entrelazada, ¿no es cierto? Eso nos permite cumplir como autoridades toda la planificación que se tiene dentro del proceso de gestión. Entonces, la planificación institucional en marco del desarrollo de las actividades es fundamental. Y claro que sí, hay modelos, ¿no? Hay modelos o instrumentos de planificación que permiten a los gobiernos autónomos avanzar con estas actividades. Lo que sí hay que ser bastante realistas. Hay muchas autoridades que por el azar, digamos, ustedes conocen cómo es la política. La Mm, política permite participar a cualquier persona, no está una persona especialista o alguna persona que esté preparada directamente en lo que es Un administración técnico, pública. ¿no? Alguien. Sinceramente, exactamente. Entonces,
hay personas de buena voluntad, líderes que son reconocidos por su pueblo por algún tipo de gestión. Entonces todo eso sí debilita los procesos de planificación porque sinceramente se va solamente a trabajar empíricamente. Y eso a veces hace fracasar y también demuestra las falencias que puede tener un gobierno parroquial. Sí, y ahí vienen todas las debilidades de no poder hacer una participación ciudadana muy efectiva, tampoco ejecutar presupuestos de manera efectiva. Entonces, todos estos, tenemos muchas cosas, digamos así, en lo que es la política y en sí ya en nominación de autoridades. Entonces, bueno, pero en sí la planificación es un instrumento fundamental para poder cumplir los objetivos, porque también los gobiernos están sujetos pues a los organismos de control, ¿sí? También son medibles también la ejecución de obras, de la ejecución de presupuestos. Entonces, bueno, en este aspecto, en el proceso, lamentablemente las autoridades van aprendiendo incluso lo que es la planificación, pero de ahí de que ese es un instrumento fundamental para poder hacer una ejecución eficiente tanto de los recursos como alcanzar los objetivos planteados. Eso, Magíster, Ujú. muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Súper interesante. A ver, no están preparados. Eso me recuerda a un poco de asambleístas que están ahora en la asamblea, ¿no? Y que bueno, está un poco cuestionado ese asunto, ¿no? Y hay muchos que quieren elevar ya el nivel en este caso pongo el ejemplo de los asambleístas, que por lo menos haya ciertos requisitos más rigurosos para que asuman ese rol, ¿no? Porque lo que es lo que decía Giselle, o sea, como alguien que no está preparado va a asumir eso, ¿no? Más bien causa retrasos y problemas a lo que es en el tema de la planificación y aún más de la consecución de esos objetivos. Giovanni, Sí, doctora, buenas noches, compañero, buenas noches. Yo creo que sí es importante los enfoques y modelos de gestión territorial porque esto guían hacia dónde el rumbo, ¿no es cierto?, de la planificación misma. Por ejemplo, digo, si hablamos de enfoques neoliberales, esto va enfocado al tema del desarrollo tal vez económico del mercado o del libre mercado, y mientras que, por ejemplo, si aplicamos un enfoque de derechos, que es lo que la Constitución también lo plantea, pone como centro al ser humano. Entonces, hay una gran diferencia en cuanto a la planificación, si tiene un enfoque neoliberal o un enfoque de derechos, lo que hace que a dónde apunta, digamos así, el tema de la planificación. Entonces, me parece súper importante que los actores políticos tengan claridad cuál es el enfoque que quieren, ¿no? Y la Constitución es una Constitución garantista de derechos que superpone el tema de los derechos, ¿no es cierto?, a toda la institucionalidad. Eso creo que es importante. muchas gracias, Giovanni, coincido. Bueno, en el tema de los cambios sociales, culturales, políticos, económicos, a ver, la pandemia destrozó al mundo, ustedes lo saben, hubo un tremendo retroceso o alguien lo dijo aquí en educación, hay chicos que aún ni siquiera se han podido recuperar, ese vacío que les quedó en la pandemia, aún no lo han podido recuperar, ¿no es cierto? Entonces, cuando se produjeron estos cambios sociales, culturales, políticos, económicos, sanitarios, educativos, tecnológicos, que fue justamente en la pandemia, pues se requirió y aún se requiere porque todavía estamos viviendo los efectos de esa pandemia. Se requiere la incorporación de nuevas alternativas para la gestión territorial que debe incluir a la población históricamente excluida en las actividades de desarrollo socioeconómico, ¿sí? El modelo de gestión, dice CODAS, es un conjunto de fundamentos que se establece, como les decía yo, una hoja de ruta que ayuda a ordenar el trabajo en equipo entre instituciones prestadoras del servicio público en el territorio. Vemos que en América Latina los modelos de desarrollo han enfrentado grandes desafíos debido a la expansión económica y territorial y han generado, ¿qué han generado? Desequilibrio, problemas ambientales y alta conflictividad social. Miren, este asunto de la disrupción debido a la inteligencia artificial, ¿ustedes no creen que va a traer en algún momento un problema? ¿Sí? Lo que les decía hace un rato del tema del empleo, por ejemplo. Ahorita estamos hablando de los efectos de la pandemia.
Pero vamos a comenzar en unos 5 años a hablar de los efectos de la inteligencia artificial. Y yo les decía que estaba leyendo a un ex directivo de Google, un ex CEO de Google, que decía, en 5 años habrá cualquier cantidad de gente desempleada, pero miles, porque la IA los va a desplazar. ¿Cómo tendrán que enfocarse los gobiernos para construir planes de desarrollo que ahora enfrenten estas posibilidades? ¿Sí? Y lo que ya vienen diciendo muchísimos, no estoy diciendo que lo dice cualquiera, lo dice el ex CEO de Google, ¿ya? ¿Cómo se va a planificar el desarrollo de un país? ¿Sí? Cuando ya comencemos a hablar de los efectos de la IA. Ahorita todavía, recién la IA tiene como 2 años, la IA generativa como tal, porque la inteligencia artificial ya tiene desde los años 50, 60 trabajándose. Pero la inteligencia artificial generativa y que va a dar paso a la superinteligencia general, o sea, todavía esos embates dicen que se va a comenzar a ver en unos 5 años cuando muchísima gente se quede sin trabajo, ¿no? Entonces ahí ¿qué modelos aplicarán, no? Bueno, en América Latina los modelos de desarrollo han enfrentado grandes desafíos debido a la expansión económica y territorial y han generado lo que les decía, desequilibrio, problemas ambientales y alta conflictividad social, algo de lo que decía hace un rato, ¿quién fue que habló? Giovanni, me parece, por ejemplo, los modelos neoliberales, modelos de derecho, bueno, es otra cuestión, pero son muy diferentes ambos, pero son modelos, ¿no? Y según eso, pues los pueblos van encaminando su economía, su gestión social, ¿sí? Y también todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Sin embargo, en tiempos recientes se ha evidenciado un progreso. La expansión económica y territorial ha generado desequilibrios territoriales, ¿sí? Y grandes problemáticas ambientales y una elevada conflictividad social que ha dificultado el alcance de objetivos a favor del desarrollo. A veces, aunque son, miren lo que dice aquí el texto que ha preparado el docente autor, ¿sí? A veces, aunque han sido impulsadas por políticas progresistas, estos modelos no han logrado eh, conseguir lo que se espera, un estado de bienestar, un buen vivir, ¿sí? En algunos países, como en Ecuador, ¿saben lo que ha pasado? Los conflictos, y lo tengo subrayado aquí en mi texto, los conflictos con grupos de poder han limitado la implementación de modelos de desarrollo inclusivos y soberanos, consolidando la dependencia de actividades extractivistas y todavía agroexportadoras, y es lo que hablábamos la semana pasada, por ejemplo, Estados Unidos y el fracking. Muchísimas voces de medioambientales, de expertos en medio ambiente, dicen el fracking está causando terribles estragos en la biodiversidad, en el tema medioambiental, el ecosistema lo daña, pero miren, las empresas siguen extrayendo así, esta modalidad de extracción del petróleo, el fracking, ¿sí? Y no les interesa, ¿no? El desequilibrio en cuestión de ecosistemas, ¿no? Porque ese es el modelo extractivista, ¿no? El modelo económico que tiene muchísimo que ver con las políticas neoliberales muchas veces, ¿no? Entonces, el ordenamiento y desarrollo territorial es un elemento clave para la construcción de una visión integral desde la perspectiva de Martínez, un autor que estudia esto. Él indica que es un proceso integral que busca equilibrar las dimensiones sociales, económicas, culturales y ambientales en un territorio específico. Este concepto implica la planificación y gestión estratégica del espacio, los recursos y las actividades humanas. Espacios, ¿sí? Todos tenemos derecho a tener, aunque sea un lugar donde vivir. Recursos, recursos que tienen que ver con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, y también las actividades humanas.
con el enfoque de mejorar las condiciones de vida de la población en las comunidades y garantizar un uso sostenible del entorno, sostenible, respeto a la naturaleza. Además, el desarrollo de comunidades Además, el desarrollo territorial está vinculado a la participación de actores sociales y a la construcción de una visión compartida que permita enfrentar los desafíos del territorio de manera conjunta. ¿Sí ven? Nuevamente, la participación. Para la construcción de una visión integral, el autor Martínez identifica varios elementos clave del ordenamiento territorial, ¿sí? Hay varios elementos que para Martínez son clave en este tema de gestión territorial. ¿Cuáles son? La planificación estratégica, la participación social, la sostenibilidad ambiental, la gestión del espacio y la visión integral, ¿sí? Estos son los elementos que guían el desarrollo de los pueblos. La participación estratégica, el ordenamiento territorial requiere de una planificación que considere las características físicas, sociales, económicas y ambientales de ese territorio donde se va a hacer la planificación, con el fin de garantizar un uso adecuado y sostenible de sus recursos. La participación social es otro elemento fundamental porque involucra a los actores sociales en el proceso del ordenamiento. Es lo que venimos diciendo aquí. Tiene que involucrarse el pueblo, ¿no? En este asunto de la construcción de políticas públicas, de toma de decisiones donde el afectado es el pueblo, ¿sí? La sostenibilidad ambiental. El ordenamiento territorial debe promover el equilibrio entre desarrollo humano y la conservación del medio ambiente, asegurando la protección de los recursos naturales y la biodiversidad. Nosotros ahora estamos viviendo cosas muy fuertes con el asunto de la minería, ¿no? Este asunto del extractivismo en el país está causando muchos estragos también en nuestra naturaleza. ¿Cuántos años estuvieron extrayendo petróleo en el oriente, los de la Texaco Gulf, y dejaron eh, rastros de esa explotación del petróleo, pero rastros de dolor, de contaminación ambiental, ¿no? También otro elemento para la planificación es la gestión del espacio, que implica la organización y regulación del uso del suelo, las actividades económicas y la infraestructura. Por ejemplo, anteriormente, pues, que no se planificaba cuántas personas, por ejemplo, aquí en Guayaquil, conocidos que se hicieron riquísimos vendiendo terrenos de invasiones. Cero planificación allí. Y muchos políticos auparon eso. Y no voy a dar los nombres, pero ustedes los han de conocer. El crecimiento de Guayaquil de una manera desorganizada en sitios donde no se debía construir, ¿ya? Muchas veces hay aguaceros muy fuertes y plum, se vienen esas casas cerro abajo. O están en lugares, en cuencas donde se inundan y pasan desgracia. Falta de planificación, corrupción y simplemente no hubo una verdadera gestión del espacio porque no les interesaba. Los políticos, pues ellos querían seguir posicionándose y seguir ganando elecciones y para ello, pues dejaban al pueblo que haga lo que quiera. No hubo una verdadera gestión del espacio. Una visión integral. El ordenamiento territorial debe considerar las interacciones entre los aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales. Deben integrarse todo esto en una estrategia que permita un desarrollo armónico y sostenible. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver las técnicas para la planificación territorial, para una planificación territorial participativa. Miren, aquí están los métodos y las técnicas participativas para la planificación territorial. Primero vamos a hablar del método etnográfico. ¿Quiénes saben lo que es la etnografía? ¿Mm? ¿Qué es la etnografía? ¿Algunas veces la han oído?
A ver, ¿qué es la etnografía? Algo Es el Tiene estudio que de ver los con grupos humanos al mismo tiempo. es algo relacionado con la cultura y la etnia a la que pertenece. Ya, Mónica, gracias. Sí, justo iba a decir que comprende como de manera amplia el estudio de los pueblos, porque justamente se basa en la observación y en la inmersión del contexto cultural. Entonces, es como esta lectura de los grupos sociales y de los asentamientos humanos en general. Sí, muy bien, así es. La etnografía juega un papel crucial en la planificación territorial. A ver, Génesis. Hola, buenas noches. La etnografía es un método de investigación que más se da en las ciencias sociales para poder comprender la realidad de las culturas y asimismo es la observación participante, ¿no? No solamente es observar, sino involucrarse con la comunidad y poder obtener mayor información. Así es. Bueno, hay dos técnicas, la participante y la no participante, como observación, ¿no? Gracias, muy amable. Eh, a través de la observación participante, los investigadores pueden captar las interacciones y reacciones que definen la vida cotidiana de los habitantes. Esto permite identificar las necesidades y aspiraciones de la comunidad, asegurando que los planes de desarrollo sean relevantes y sostenibles. La etnografía, por lo tanto, actúa como un puente entre los planificadores y la comunidad, facilita el diálogo constructivo. Además, las técnicas etnográficas fomentan inclusión de diversas voces en los procesos de planificación, también en la toma de decisiones, recolección de datos, se promueve un sentido de pertinencia y empoderamiento. Esto no solo mejora la calidad de la información que se va a recopilar, que se está recopilando, sino también aumenta la aceptación y el compromiso de la comunidad con los proyectos propuestos. La participación de los ciudadanos es fundamental para el éxito de cualquier iniciativa de desarrollo territorial. Ahora, también la etnografía permite abordar complejidades y particularidades de todo territorio. Cada comunidad tiene su propia historia, cultura, estructura social, lo que significa que las soluciones de planificación no pueden ser universales, y es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que cada sector es un mundo, cada parroquia es un mundo, cada pueblo es un mundo, o sea, no se puede gobernar a todos como que fuera algo homogéneo, estándar, cuando no es así, ¿no? Bien, esa es una de las técnicas, la etnografía, que tiene métodos, ¿no? La observación participante, la no participante. ¿Qué instrumentos utiliza? Fichas, registros, bitácora, fotografía, grabación, ¿no? Está tomando apunte de todo. La observación participante, pues donde hay lo que decíamos, ¿no? El investigador comparte con la población, participa con ellos en actividades, y la no participante es cuando solamente el investigador está como mero espectador, pero anotándolo todo. ¿Sí? Bien. eh, Aquí está, investigación, acción participante. ¿Qué es lo que dice? Busca involucrar activamente a la comunidad, actores locales, técnicas, decisiones en el diseño y formadores y tomadores de decisiones en el diseño, evaluación y gestión del territorio. La investigación acción participante utiliza fichas, registro, bitácora, fotografía, grabación, también revistas estructuradas, semiestructuradas, instrumentos, cuestionarios, ¿sí? Estructuradas porque tiene que ver con unas preguntas ya fijas, ¿no? Y las semiestructuradas, que son preguntas más abiertas que permiten que se repregunte, que haya un diálogo más fluido, ¿ya? El diagnóstico participativo, las técnicas participativas como el diagnóstico participativo, son fundamentales para la planificación territorial, ¿sí? Permite involucrar a los miembros de la comunidad en los procesos de toma de decisiones. Esta relación entre la comunidad y los agentes externos se fortalece con esta técnica, y aumenta la aceptación y el compromiso de los proyectos propuestos.
Además, el diagnóstico participativo facilita la identificación de problemas y oportunidades específicas del territorio, o sea, como un FODA, ¿no? Permite a los actores involucrados comprender mejor las dinámicas sociales, económicas y ambientales al recopilar información desde la perspectiva de la comunidad. Sí, este es el diagnóstico participativo, es otro método. ¿Y cuáles son las técnicas del diagnóstico participativo? Reuniones de grupo, dibujos y discusión, franelógrafos, historias incompletas, entrevistas semiestructuradas, mapas participativos, cartografía social, digital, colaborativa. Esas son técnicas que tienen que ver con el diagnóstico participativo. Las reuniones de grupo son encuentros con miembros de la comunidad para discutir y analizar problemas y necesidades. Dibujo y discusión. Allí los participantes crean representaciones gráficas de su entorno y problemas. Franelógrafos. ¿Ustedes se acuerdan de los famosos franelógrafos que eran franelas y no les ponía ahí sus elementos, pues según lo que quería uno dar a conocer, ¿no? Pero aquí también es una técnica del diagnóstico participativo, el franelógrafo. Las historias incompletas. Esta técnica invita a los participantes a completar narrativa sobre su comunidad, la que ayuda a identificar los problemas y aspiraciones, y también pues sus deseos, ¿no? Luego tenemos como técnica las entrevistas semiestructuradas. Se realizan las entrevistas con miembros clave de la comunidad para obtener información detallada y cualitativa sobre sus perspectivas y experiencias. También hay mapas participativos, los participantes realizan dibujos y comentan sobre mapas del territorio para identificar los recursos, problemáticas, zonas de conflicto, oportunidades y valores culturales. Finalmente tenemos la cartografía social, digital, colaborativa. Ahí pues se trabaja con el uso de plataformas en línea como Google My Maps. No sé cuántos han usado My Maps de Google. Distintos usuarios pueden agregar información sobre este territorio, sobre este mapa que se ha construido. ¿Sí? Bien, hasta aquí pues hemos llegado con esta unidad. Eh, Recuerden ustedes que tienen esta tareita de vincular los ODS con el Plan Nacional de Desarrollo y según les haya tocado a ustedes el, el ODS, ¿no? Hemos visto el día de hoy, pues, el gran mega sistema nacional de desarrollo y planificación participativa, que tiene como gran paraguas ¿a cuál? A ver, ¿cuál era el gran paraguas? Que la hoja de ruta que dirigía todo, a ver, ¿cuál era? Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, así es, que va de la mano con, ¿mm? ¿Con qué? ¿Cuál era el complemento del Plan Nacional de Desarrollo? La participación ciudadana. No, es ¿No? otro instrumento. El ETN, ¿cómo es que significa? Estrategia Territorial Nacional, ¿sí? Entonces tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Territorial Nacional y luego venían, ¿qué venían? Para los GATS. Código de Ordenamiento Territorial. No, no, no. Ese es una ley. ¿Qué venía para los Los PDOT. PDOTs. eso, El los PMDT. PDOT, los planes de Ah, desarrollo y de organización territorial? Ya entonces más o menos tenemos una idea de cómo funciona este gran megasistema, ¿no es cierto? Y para qué sirve, la utilidad que tiene, que bueno, que muchas veces no se da porque cada 4 años, a ver, se hace una evaluación del plan nacional de tal y cual, según el nombre que le hayan puesto el presidente. Y al final, pues, a veces ha quedado bonito en el plan, pues, ¿no? Pero no ha funcionado, no ha funcionado.
Entonces es un poco triste, ¿no? La realidad que vive el país, que se acaban 4 años o el periodo que acabe y no se ha logrado lo que se planificó. Bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto, todo está clarísimo, ¿sí? Hemos concluido esta unidad y si Dios permite, pues el próximo, a ver, nos veremos el lunes. ¿Les parece también a ustedes que el lunes nos veamos para la tarea, para explicar la tarea? No puedo adelantar clase, ya me lo dijo Ámbar. No puedo adelantar clase. Lo que puedo hacer es que el lunes nos reunimos y les explico la tarea. ¿Les parece bien? ¿Les parece eso? Sí, Ya. sí, aunque Está sea bien. la tarea, Sí, ya que de no la acuerdo. dejen adelantar. Ya, entonces así mismo nos reunimos, si Dios permite, el día lunes, les explico la tarea, porque esa tarea es un poquito más pesadita, ¿ya? Así mismo grupal, les explico yo la tareita y de ahí nos veríamos en clase el próximo viernes, pero considerando de que ustedes han venido leyendo, pues ese es el chiste, ¿no? De eso se trata, que ustedes ya vengan un poquito leyendo, empapándose del tema. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo correcto? Si no, pues de aquí ya nos veremos, si Dios permite, el día, estamos bien, el día lunes. ¿Alguna pregunta? Estimada Ingrid, una consulta, más bien Ujú. es una solicitud. No sé, tal vez si haya la posibilidad de podernos ampliar la tarea hasta el día lunes de la unidad De aquí 2. la unidad 2. Ajá. Ya, está bien. Sí, listo, Doc. Le agradezco mucho. Ujú. Entonces, ¿quedaríamos Sí, igual este día el lunes a las 12 de la noche o hasta qué hora? bueno, ya está bien. Hasta las 12. Antes de las Ya, 12. once listo, y muy amable. 59, porque si no, ahí comienza el martes. Ya, perfecto, Doc. Entonces, hasta las 11:59 del día lunes. Ajá. Bueno, está bien, chicos. Nos vemos. Tengan un bonito fin de semana. Bueno, que Dios nos proteja, nos cuide, pues donde vayan, Igual cuidado, para porque usted. está Gracias, muy Doc. peligroso. Igualmente. Igual para usted, doctora. Excelente noche. Gracias. Sí, Hasta luego, gracias. 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 Una buena noche para todos. Que Chao. descansen. igualmente para todos.